Gracias a ustedes por ver este video en el cual quiero acercarme a la realidad teológica y litúrgica que nos presenta el Sábado Santo. Este día, como seguramente ustedes lo sabrán, es un día que estaba bastante desdibujado, porque antiguamente se le conocía como el Sábado de Gloria. Y en efecto así era. En el siglo XVI, cuando la Iglesia tuvo esta enorme reforma en el Concilio de Trento, en 1545, una de las disposiciones litúrgicas prohibía la celebración de la Santa Misa por la noche. Entonces la vigilia pascual, que naturalmente se celebraba en las noches, se tuvo que pasar al día. Y a esto aunado a una antigua tradición que existía del ayuno eucarístico, el cual consistía en no comer alimento desde la cena del día anterior hasta no se podía comer ningún alimento previo a la Eucaristía, si uno iba a comulgar. Entonces, si yo pensaba comulgar el día de mañana, a partir de la cena de hoy dejaba de comer alimento y no podía hacer nada hasta que no comulgase. Evidentemente esto obligó a que en ciertos lugares pues la misa fuera sumamente temprano, por eso todavía en lugares recónditos, en la provincia, en los pueblitos, ustedes pueden ver, al menos aquí en México, que a veces hay misas de 5 de la mañana, de 6 de la mañana, y todo es por esta antigua tradición que se quedó de celebrar la misa cuanto antes. Yo también deduzco que por eso empezó a hacerse costumbre poner los puestos de tamales y la comida al salir de la iglesia, porque la gente salía hambrienta y ahí encontraban los víveres necesarios para no decaer ni para caer desmayados por allí. Así que antiguamente, por estas razones, la vigilia pascual se celebraba a veces a las 6 de la mañana del sábado. Y por ende, pues ya todo el sábado decían, pues ya resucitó Jesús. Por lo tanto, pues ya es sábado de gloria. Así que estaba totalmente desdibujada la idea del sábado santo. Y el sábado santo, curiosamente, era una de las catequesis más fuertes y más interesantes con el que el cristianismo antiguo fue explicando la resurrección de Jesús. Hoy en día, pues tal parece que es como una pieza de museo. La mayoría de las personas, incluso cuando rezan el credo de los apóstoles y dicen, creo en el Espíritu, en Cristo nuestro Señor, bla, bla, que descendió a los infiernos, la mayoría piensa que habla de algo tétrico. Porque hoy por hoy tenemos la idea de que en los infiernos está Satanás. Pero esa es una idea muy tardía en el cristianismo. Hasta el IV siglo, V siglo, la idea de que Satanás estaba en los infiernos pues es una idea que se coló en la iglesia. Pero durante los primeros siglos ustedes nunca verán la asociación Satanás-infiernos. Nunca. Satanás tenía otra perspectiva Satanás tiene otra perspectiva totalmente distinta que me encantaría explicarla en otro video cuando tengamos oportunidad. Pero también el tema de los infiernos es un tema que hunde sus raíces hasta prácticamente el siglo VI antes de Cristo. Así que, pues prácticamente desde la reforma que propuso el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo XX, pues se incitó a que volviese esta perspectiva del Sábado Santo, aunque en la mayoría de los católicos y en la mayoría de los creyentes no es así. La mayoría piensa que pues el Sábado Santo es el Sábado de Gloria todavía. Creen que se quedó en esa perspectiva. La mayoría no entiende de qué se trata el Sábado Santo, pero es un día, como ustedes lo verán, o voy a tratar de explicarlo en esta ocasión, que es una fiesta extremadamente bella y con una naturaleza sumamente que nos toca el corazón. Así que quiero iniciar explicar el Sábado Santo explicando un tema fundamental que es la cosmovisión judía. ¿A qué se refiere la cosmovisión judía? Se refiere a la manera en cómo los judíos en la antigüedad concebían el universo, el cosmos. Cosmogonía significa cómo se creó el cosmos. Entonces, si ustedes leen el Génesis, por ejemplo, ese relato es una cosmogonía. Nos están hablando de cómo se creó el universo. Ustedes pueden ir viendo en la manera en cómo explican y cómo se dan a entender ellos que su cosmovisión, su manera de ver el mundo, es muy distinta a como la vemos hoy, que hoy sabemos de las leyes de la
gravedad, de la relatividad del tiempo y una serie de cosas que la física y la ciencia nos han abierto un horizonte impresionante. Antiguamente, estamos hablando 26 años atrás, las cosas no eran así. Así que vamos a pasar a explicar un poquito esto. Todos conocemos el relato del Génesis 1.1. Y este relato de Génesis 1.1 nos explica la creación en 7 días. Obviamente, este es un texto del siglo VI. El marco en el que se escribió ese texto fue cuando los judíos fueron deportados a Babilonia. Los judíos acababan de perder la guerra, la mayor parte de la gente mayor, de la gente enferma, los dejaron morirse de hambre, y Babilonia, que era en ese entonces prácticamente la potencia mundial, se lleva cautivos a un gueto a los judíos que habían sobrevivido y que tenían capacidad de trabajo. Algunos se fueron a trabajar a la corte. Entonces, la mayoría de los jóvenes que iban allí quedaron deslumbrados cuando llegaron a Babilonia, porque si ustedes recuerdan, Babilonia ostentaba los famosos jardines que eran una de las maravillas del mundo. Entonces imagínense ustedes el choque que implicó para un joven de aquella época de repente llegar a un país como Babilonia. Es como si de repente un jovencito de un pueblo muy pobre de nuestro país, de repente llegara, no sé, a Berlín, o llegara a Nueva York, o llegara a Londres, donde descubriera de repente todo el desarrollo, toda la pompa, países, ciudades de vanguardia, que evidentemente lo dejarían con el ojo cuadrado. Y aquí juega un papel importantísimo el tema religioso, porque las personas que venían de Israel estaban totalmente de Judá, más bien, venían con la idea de que habían perdido la guerra porque el Señor los había hecho perder, porque era un castigo que Dios les estaba dando por su infidelidad. Y de repente los jóvenes empezaron a decir, ¿cómo es posible que nosotros tenemos un Dios que en primera no nos permite que lo plasmemos? No sabemos quién es. Inmediatamente viene, aparece un, ¿cómo se llama? De repente, todas sus normas nos tienen literalmente oprimidos viviendo en el desierto, donde no hay ningún desarrollo. Y de repente ahorita llegamos a una ciudad donde toda la vida social de Babilonia giraba en torno al culto al dios Marduk, donde ven todo ese esplendor y todo eso, dijeron, oye, pues creo que estábamos en el bando equivocado. Entonces, así como nosotros tenemos el relato de la creación, la cosmogonía del Génesis 1.1, así también ellos tenían, los babilonios, un relato que todavía lo pueden leer en internet, que se llama el Enuma Elish. El Enuma Elish, que es este texto que vemos por aquí, es un texto interesantísimo, porque nos plantea, en pocas palabras, la forma en que Marduk va a crear el universo. Y Marduk la va a crear luchando con unos leviatanes, con los cuales después con la carne va a formar el universo entero. Obviamente esto les va a cambiar la manera de entender al mundo, a los judíos, porque ellos antiguamente se imaginaban el origen del universo, la cosmogonía, como un lugar desértico. El segundo relato de la creación, o lo que le llamamos el segundo relato de la creación, que aunque viene escrito posteriormente en el Génesis, es decir, viene escrito en el capítulo 2, versículo 4b, que es el relato de Adán y Eva que todos conocemos, ese relato es más antiguo que el relato de Génesis 1.1. Y si ustedes, ese fue escrito hacia el siglo 9-10 antes de Cristo, y allí pueden ustedes también contemplar cómo describían el mundo. El mundo era un lugar seco, donde no había hierba, donde no había quien trabajara la tierra, y así es como ellos imaginaban que eran los orígenes del mundo. En cambio, si ustedes van a Génesis 1.1, descubrirán que hay una fuerte influencia de Enuma Elish, es decir, del relato babilónico de la creación, donde en el Enuma Elish todo era un caos acuático. De hecho, así comienza el relato del Bereshit o del Génesis. Comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra era caos, desolación y oscuridad. Y encima de esas aguas aleteaba el Espíritu de Dios. Así que es interesantísimo
ver la forma en cómo cambian ellos de repente su concepción. Y esta concepción antigua, pues ellos imaginan que todo es un océano inmenso, donde Dios prácticamente va a abrir una burbuja en donde va a hacer crecer lo seco y donde va a hacer crecer lo verde. Y arriba de toda esta burbuja, ¿qué hay? Agua, el firmamento, que ellos le llaman, pero para ellos era agua. ¿Qué hay debajo de toda de esta burbuja que Dios ha abierto donde está el mundo? ¿Hay agua? Bueno, ¿y qué sucede arriba del agua que hay? Están los cielos, que es donde vive Dios y su corte celestial. Y debajo de esta burbuja, o debajo de las aguas que hay, el gran abismo. Y así que todo lo que está ahí son los pilares que sostienen la tierra o este gran océano. Y en medio de todo eso va a estar el Sheol, que es los infiernos. El Sheol es una palabra hebrea que significa lo que está debajo. Cuando la palabra Sheol la traducen al griego, muchas veces la traducen por el Hades griego, ¿no? Y el Hades lo traducen como el Infernus, Inferni, en latín, del pensamiento romano, y llega a nosotros la palabra infierno, que en todo significa lo mismo, lo que está debajo. Por eso, para ellos era el lugar de los muertos, era una cosa parecida al Mictlán azteca, pero no era el lugar donde Satanás estaba, como hoy lo concebimos y como lo concibe la Divina Comedia. Pero entonces, esta concepción quedaría más o menos así. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí están las aguas, aquí está Dios en el cielo de los cielos, aquí hay una puerta. En realidad el cielo estaría dividido en 7 niveles, donde estaban los ángeles, los arcángeles, los tronos, dominaciones, principados, potestades, toda una corte celestial. Están las aguas de encima del firmamento. El firmamento es esta capa, esta parte de la burbuja. Dentro de esta capa está la luna, están las estrellas, están las nubes, están unas pequeñas ventanas que Dios ha dejado para que por allí entre el agua. Cuando llovía decían, nos está entrando agua de las ventanas que Dios ha dejado. Después, hacia el día segundo y tercero, Dios hace crecer lo seco y con ello todo lo verde. Luego, hacia el cuarto día, en el relato del Génesis, cuelga 2 lámparas que son la luna y el sol, que con esto pretende darle una respuesta o pretenden subrayar la hegemonía, la superioridad que tiene Yahvé por encima del dios Marduk. Porque, si no mal recuerdo, el dios Marduk, hay un momento en el que él, cuando termina la creación, se convierte en el sol. Entonces, por eso el Dios estaba relacionado siempre con el sol. Que esto es muy particular en la Biblia. Ustedes cuando vean, sobre todo en la apocalíptica, en los relatos apocalípticos donde dicen de repente, y el sol se oscureció, pues no es que meteorológicamente de repente se apague el helio del sol, por supuesto que no. Sino que es una manera de hablar que los cultos antiguos se han opacado. Que los dioses o los reyes que los representan han caído, que los poderes de este mundo han prevalecido. Con eso se explica mucho cuando dicen el sol se oscureció, la luna se tambaleó, las estrellas cayeron. Es una manera de hablar de que los dioses y sus representantes, es decir, los reyes paganos, han caído o se han perdido, ¿no? Han fracasado. Después, como ustedes pueden darse cuenta, debajo de la tierra está el Sheol. Este es el infierno, en la concepción hebrea antigua. Y aquí es donde está precisamente el lugar de los muertos. Aquí es donde Jesús desciende. Cuando se descendió a los infiernos significa que llegó a este lugar. Posteriormente vienen los pilares de la tierra, que son estos, no es la novela, sino son estos pilares que sostienen todo lo seco. Y posteriormente viene el depósito de las inundaciones, el gran abismo, como si fuera un gran drenaje en donde está almacenada todo el agua que hay. Por eso ustedes van a ver que muchas veces en la Biblia y sobre todo en el relato de Génesis, cuando se habla de las aves del cielo y los peces del mar, siempre van a ir juntos este binomio. Siempre van a decir, Dios ha creado las aves del cielo y los peces del mar. Nunca los separan, porque para ellos las aves del cielo son animales marinos de arriba y los peces del mar son animales marinos de abajo. Ahora bien, antes de entrar en materia, creo que el texto que mejor ilustra el tema de la resurrección, bueno, hay muchos evidentemente,
pero creo que el que mejor nos plantea una situación acerca de del sentido que tiene la muerte y resurrección de Jesús es el texto de el bautismo de Jesús. Ahorita, ojo con este tema del bautismo porque va a tener una importancia capital en un día como hoy. Este texto aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 9 a 11. Y es uno de los textos más importantes porque en 2 pequeños versículos se puede condensar toda la actividad y la obra de Jesús. Si se hubiese perdido toda la Biblia, les aseguro que con estos 2 versículos podríamos explicarnos muy bien el sentido de la obra de Jesús. El texto dice lo siguiente: por aquellos días llegó o vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras salía del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hasta él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Les he puesto estos puntitos de colores porque son los lugares en donde me detendré a hacer una pequeña explicación. Vamos a pasar al primer punto. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea, o Galilea era la provincia del norte del país de Israel. Y en esa provincia era una zona de montañitas. Allí se encontraba Nazaret, que era un pueblo diminuto. Cuando uno venía desde allí hasta el lugar donde se encontraba Juan el Bautista, que era la ribera del río Jordán, muy cerca del Mar Muerto, donde el Mar Muerto hoy por hoy se sabe que está a 300 metros por debajo del nivel del mar, está haciendo un descenso. Este descenso del que hablan no es un descenso fortuito, no es una circunstancia. No crean que simple y llanamente el evangelista nos quiso dar noticia de este traslado que hace Jesús, sino que tiene un sentido. Está hablando de algo que los antiguos llamaban la kénosis, o el abajamiento. El abajamiento de Jesús, donde vivía él, como dice San Juan, en el seno del Padre, a que se ha abajado para estar ahora entre nosotros, se ha encarnado. Esta es una manera de hablar de la encarnación. ¿Cuál es el sentido de la encarnación de Jesús? Ser bautizado. Y Juan lo bautizó en el Jordán, o fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Qué significa eso? Pues aquí empezamos con un tema interesante, que es el tema de la palabra bautismo. La palabra bautismo viene de un vocablo griego, que es el verbo baptó. Y baptó significa sumergir, enterrar o empujar algo hacia abajo. Entonces, el tema bautismo significa el descenso, el sumergimiento, el entierro de algo. Obviamente la palabra bautismo era una palabra o era una práctica que se hacía en relación con el agua. Y el agua casi siempre en los grandes puntos de la Biblia es un símbolo de muerte. Por eso ustedes vean la Biblia y casi en todos lados donde hay agua hay muerte. Por ejemplo, piensen en el diluvio. Piensen en el paso del Mar Rojo. Son raras las excepciones. Por ejemplo, aquel pasaje de Ezequiel donde él sueña que de una compuerta del templo surge un río con un caudal inmenso, donde están los peces y donde están los hombres. O sea, pero esa es agua que representa la vida que va a descender del templo. Pero no es en la mayoría de los casos, el agua es un símbolo de muerte. Obviamente para nosotros nos hace ruido porque nosotros decimos, no, para nosotros el agua es vida. Obvio, nosotros somos personas occidentales del siglo XXI que ya le llevamos 21 siglos de diferencia donde el agua tiene otro sentido totalmente distinto. Pero si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel jamás se destacó por ser un pueblo navegante, por ser un gran navegante, no. A pesar de que viven cerquitísima del mar Mediterráneo. Pero este bautismo o el baptó, en realidad es una situación interesante porque el bautismo era una práctica, muy usada en la antigüedad, sobre todo en la época de Jesús, con un carácter civil. La mayoría de las personas que usaban el bautismo era para remarcar que estaban iniciando una nueva vida. Y para ello, ¿qué es lo que hacían?
era sumergirse en el mar o en el agua y después salir. Era experimentar como una muerte instantánea, una muerte pequeñita. Y esa muerte era un símbolo de decir, ha renacido un nuevo hombre. Lo hacían mucho los esclavos. Cuando un esclavo por algún motivo lograba la libertad, lo primero que hacía era ir a bautizarse. Y era una manera de introducirse en el agua y cuando salía públicamente les decía a los demás, aquel que conocieron que era un esclavo, ya no más, ya no existe. Ahora soy un hombre nuevo, ahora soy un hombre libre. Que eso es una gran enseñanza muy plástica de la nueva vida de una persona. Los primeros que lo empiezan a usar en un ámbito religioso van a ser los llamados esenios o los que vivían en la comunidad de Qumran, que es una población que se encuentra en la ribera del Mar Muerto. Y ellos, era una comunidad cerrada que tenía un conflicto muy fuerte con los sumos sacerdotes del templo. Para ellos, el signo más claro de la corrupción de Israel era el templo de Jerusalén. Y obviamente a los sumos sacerdotes y a toda la familia de Sadoc, que eran los que lo administraban, los consideraban unos rufianes, unos corruptos, neoliberales. Eran los que habían destruido todo lo que significaba la verdadera alianza con Dios. Entonces ellos eran una comunidad sumamente cerrada, un grupo de familias que durante mucho tiempo no se supo casi nada de ellos, hasta hace prácticamente medio siglo, donde se descubrió una de sus bibliotecas enterradas muy cerca de allí. Y estos textos de Qumran, entre eso, pues nos hizo conocer, entre los textos que se encontraron, pues muchas de las prácticas de lo que significa la vida de esta comunidad. Y entre eso estaba las grandes pruebas que les ponían a las personas que querían formar parte de ellos. Y venía un momento crucial, que era el tema del bautismo. Antes de bautizarlos, tenían ellos que hacer una profesión de fe. Si ustedes ven, es muy parecido a nuestro rito bautismal, ¿eh? Tenían que hacer una profesión de fe donde ellos juraban someterse a toda la creencia y la perspectiva que tenía la comunidad de Qumran. Y evidentemente venían después las renuncias, donde tenían que lanzar 7 maldiciones al templo de Jerusalén. Y posteriormente venía su bautismo. Con esto ya quedaban integrados a la comunidad. Si en alguna ocasión ellos se iban o los echaban, pues la pasaban muy mal porque prácticamente los iban a tener viviendo en el desierto el tiempo que ellos quisiesen. Era una comunidad muy dura en su manera de concebirse. Entonces, obviamente, Juan el Bautista, se especula mucho que él pertenecía quizá a este grupo, incluso el mismo Jesús se especula mucho que tal vez pertenecía a esta secta de Qumran o esenios, y ellos, pues obviamente se creía que por esa situación Juan el Bautista también se dedica al tema de los bautismos, que lo predica en una situación muy similar. Él habla de el bautismo como un signo de ruptura con el entorno para aprender a vivir en la justicia. Y tiene una manera de concebir también muy parecida a la de los esenios, de que Dios iba a venir o el Mesías iba a ser enviado para premiar a los buenos y castigar a los malos. Pero aquí en concreto nos está hablando de un gesto todavía más importante, que lo que dice Juan lo bautizó o fue bautizado por Juan en el Jordán. Y esto va a ser un símbolo de la muerte de Jesús. Si ustedes ven, es una manera simbólica de hablar de la muerte de Jesús. Jesús se introduce en el agua y por lo tanto, si el bautismo era una muerte, el bautismo de Jesús en realidad es una referencia a la muerte de Cristo. Vamos a ver qué continúa. Enseguida, mientras salía del agua, obviamente, aquí está hablando de resurrección. Ese es el gran tema.
El bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, hasta el día de hoy, el bautismo tiene esa connotación. Estar marcado simbólicamente por la muerte y resurrección de Cristo. Si ustedes recuerdan, al inicio de las charlas de Cuaresma, yo les platiqué que antiguamente, cuando una persona quería pertenecer a la iglesia, tenía que pasar pruebas muy, muy, muy fuertes y muy largas, en la que esta persona tenía que vivir un proceso que se llamaba el catecumenado. Y el catecumenado no era otra cosa que ir haciendo suya la vida de Cristo. Es decir, el Evangelio no era visto como una biografía, sino era visto como era visto como un proyecto de vida. Y evidentemente, donde cada pasaje o cada perícopa era el cúmulo de una catequesis. En aquella ocasión yo les expliqué, imagínense que a un catecúmeno le explicaban el pasaje de la sanación del leproso. Le decían, pues el leproso era un marginado, y como Jesús no tiene ningún empacho en liberar al marginado de su opresión, de aquello que lo tiene en esta situación, tú tienes que ir a hacer lo mismo. Tienes que ir a volverte un hermano del marginado. Y la persona iba y lo hacía. Por eso el padrino era sumamente importante, porque él era el coach, era el asesor personal, era el entrenador que iba a lado, fianco con fianco de la persona, para ayudarla a que fuera superando las distintas pruebas y los compromisos que llevaba consigo vivir el Evangelio. De tal manera que el Evangelio dejaba de ser una utopía irrealizable. No decían, como les comenté en aquella ocasión, que la gente decía, o como sucede hoy en día, mucha gente escucha el Evangelio y dice, pues está muy interesante, está muy bonito, algún día. Y nuestros criterios y valores siguen siendo los mismos. Alguien me hace algo, me desquito, tengo esto, voy a tratar de vengarme. Pero en el caso de Jesús, en el caso de la antigüedad, tenían ellos que ir viviendo poco a poco esta realidad de ir aprendiendo a cambiar su escala de valores y, por tanto, su manera de pensar. Por eso, cuando llegaba ese año, la Noche Santa como hoy la vigilia, los catecúmenos no eran los que habían tomado un cursito, ni eran los que habían ido a la plática prebautismal. Los catecúmenos eran las personas que ya se habían forjado en la vivencia del Evangelio. Y por tanto su bautismo era una muerte y resurrección. Muerte al hombre viejo, resurrección a la vida nueva. Para ellos era impensable que una persona después de ser bautizada pudiera pecar. Dicen, no, porque si todos sus valores, si todas sus decisiones, si toda su manera de pensar y de vivir ha estado marcada por el Evangelio de Cristo, ya no existe el pecado. Ante Dios solamente existen ante Dios solamente pueden existir dos actitudes. O la actitud de quererlo y amarlo y tenerlo en el centro de la vida, o la actitud de no quererlo y amarlo y no tenerlo en el centro de la vida. Lo que se llama la primera, amarlo y tenerlo en el centro de la vida, le llaman vida de fe. A la otra le llaman pecado. El pecado no era visto como nosotros, que el pecado, madre mía, es una palabra manoseadísima por todo mundo. Primero por el terrorismo que vivía la iglesia en el siglo XVI hasta la 1970, en algunos lugares hasta ahorita, pero que no salga de aquí. En algunos otros, el terrorismo de la iglesia, ¿a qué me refiero? Esa manera de estar diciendo siempre, te vas a condenar, haces esto por miedo, y la gente vivía aterrorizada. Otro caso era el tema de, también manoseado por el psicoanálisis, manoseado, por todo mundo. Y hoy en día la palabra pecado nos llega al siglo XXI como un pasticho, una mezcla ahí extraña de complejos, de miedos, de moralina. Y el pecado no es lo que se ha desdibujado el sentido que tenía el pecado. Porque ustedes recuerdan, el pecado, en pocas palabras, en el pensamiento bíblico, significa el rechazo absoluto de Dios. Por eso, una persona que pecaba, decían, no puede estar con Dios. Está impedido para estar con Él.
Por eso cuando se habla de que Jesús nos ha abierto la ventana para reconciliarnos con Dios, es porque su manera de ser y vivir nos ha abierto una brecha. Él es camino, verdad y vida, es decir, se ha abierto una brecha de cómo el hombre tiene que ser y vivir para encontrar una vida sin pecado, una manera de vivir sin esta actitud de desechar a Dios y de traspolarlo o de soslayarlo o de ponerlo de lado en la vida. Por eso, esa es la gran riqueza que tiene el Evangelio. El Evangelio no es nada más les repito, una biografía de Jesús. Quien lo ve así, no, pues no. No hay manera, se va a llevar un frentazo. Y perdónenme, pero muchísima gente lo ve así porque así es como se les planteaba. Y a esto han contribuido pues las famosas vidas de Jesús que existían en los tiempos antiguos. Como se podía leer la Biblia hasta 1970, pues mucha gente recurría a las famosas vidas de Jesús. Y las vidas de Jesús pues era una recreación, hay un poquito de THC, bastante novelada de la vida de Jesús. Es como las películas, por ejemplo, a mí me fascina la versión de Sefirelli. No sé si la conocen, Jesús de Nazaret de Sefirelli, si no la han visto, corran en este momento a conseguirla, es una gran obra. Pero si ustedes lo ven, es una novela, es una vida muy, es una perspectiva muy novelada de Jesús. Hoy en día, por ejemplo, un tiempo estuve colaborando con unas personas que se dedicaban a la televisión y la mayor parte, en ese tiempo salió en la programación de la televisión abierta una serie, no estoy hablando de libro bíblico ni nada, una serie sobre María Magdalena. La gente se le voló la cabeza. La gente me decía, o sea, no me refiero al público en general. Los que estaban allí en la televisora me decían, qué historia tan bonita, no, qué barbaridad. Bueno, para ellos les había tocado el corazón, porque para ellos era como ver la serie de los 10 mandamientos, era ver la serie de Ben-Hur, etcétera, ¿no? Entonces, todo se quedaba así en el nivel de la biografía. Por eso es peligroso, ¿eh? Es peligroso ver el Evangelio así, porque cuando se ve de esa manera, el Evangelio se vuelve algo ajeno a nosotros. Es como si yo leyera un cómic, una historieta de Superman, de Batman, de cualquier superhéroe, donde veo que él hace grandes cosas por la humanidad, que hace grandes prodigios, salva al mundo de los enemigos. Es como ver una película de los Avengers, pero no tienen que ver nada conmigo, es una ficción. Es una ficción que yo de entrada sé que, pues sí, es muy grande el Capitán América, sé que es muy grande Iron Man, pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver en mi día a día. Y cuando se lee el Evangelio así, como una biografía, pues queda esa impresión. Estoy leyendo la historia de un hombre que ha hecho grandes cosas, pero que no tienen que ver conmigo. En cambio, cuando se ve como lo que es decir, como una catequesis, las cosas cambian. Porque entonces lo que me voy a ir a buscar no es la anécdota, sino voy a buscar la enseñanza. Y eso es muy distinto. En la enseñanza sí toca el corazón. Lamentablemente, la catequesis está en crisis desde el siglo IV después de Cristo. Cuando la iglesia se masificó, cuando la iglesia se abrió al público en general, cuando el imperio romano dijo, ahora te voy a dar, en lugar de perseguir a la iglesia, voy a dar bonos de tortillas a la gente que se vuelva católica, pues la gente corrió y se masificó y de repente todo el mundo era católico hasta nuestros días. ¿Y qué había allí? Pues la iglesia dejó de ser esa institución donde cuidaban con sumo esmero a ver quién entraba y se convirtió en una iglesia de masas. Y al masificarse, pues ya daba igual quién creía o no. Lo que importaba era el papelito, lo que importaba era el sacramento, lo que importaba era tener la palomita en el sacramento y listo. Muy parecido a lo que se ve hoy en día, que la gran mayoría de la gente que bautiza a sus hijos, pues es porque la mayoría piensa que es como la verificación. Ya le toca y hay que bautizarlo. Pero no es por esta perspectiva. De hecho, es bastante escandaloso, ¿no? Voy a meter a mi hijo algo que no tengo idea de lo que es. Imagínense ustedes, como les decía en la primera sesión de introducción de las charlas de Cuaresma. A veces es como meterlo a un lugar o es como si yo lo metiera a jugar, yo tuviese un hijo y lo metiera a jugar, no sé, cricket. No tengo idea del cricket. No tengo la mínima noción ni el mínimo interés. No me importa, pero imagínense que yo fuera y lo suscribiera, le pagara
una membresía vitalicia en un deporte que no tenemos, bueno, yo no sé ustedes, pero yo no tengo la mínima idea de lo que se trata. Así sucede muchas veces. En fin, volvamos a nuestro tema. Bautismo de Jesús es un símbolo de muerte y resurrección. Ahora, el tema de la resurrección es un tema complicado también porque durante mucho tiempo no tenemos idea de lo que es la resurrección. Creemos que la resurrección es que revivió. Jesús estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y no es eso. Resurrección es una cosa totalmente distinta. La resurrección es otra perspectiva muy diferente. No es que volvió a la vida. Más bien la resurrección, el evangelista nos la va a explicar a continuación. Primer punto. Vio que los cielos se rasgaban. No significa que estaba nublado y de repente salió un rayo de sol. Esto, si ustedes ven, tiene mucho que ver con el momento en el que Jesús, estando en la cruz, dando un fuerte grito, expiró. Y en ese momento el velo del templo se rasgó. Pero el velo del templo tiene un doble significado. Está hablando en doble sentido el evangelista. Porque ciertamente en el templo de Jerusalén no era como una iglesia, sino era un edificio donde en la parte central era una serie de cubos concéntricos donde la habitación central era el Santo Santorum o el Santo de los Santos, donde originalmente tenían el Arca de la Alianza. Y en el Arca de la Alianza habían puesto las tablas de la ley con las que Moisés había enseñado los 10 mandamientos, el bastón con el que había abierto el Mar Rojo y un poco de maná. Esta arca fue la que se perdió en la guerra con Babilonia y que es la que ansiosamente andaba buscando Indiana Jones en la primera película. Y el Arca de la Alianza seguramente fue destruida, así de fácil. En la guerra los babilonios arremetieron con todo. Seguramente allí se perdió. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que a partir de entonces ese receptáculo del templo estaba vacío, pero tenía un velo porque nadie podía pasar allí. Solamente el sumo sacerdote una vez al año hacer una ofrenda de incienso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ese momento, cuando dicen el velo del templo se rasgó, podremos pensar que la frontera entre Dios y los hombres se ha abierto, está rota. Jesús con su muerte ha quitado aquella separación, aquel muro que existía entre Dios y los hombres. Pero en realidad, si nos metemos más a fondo, esa expresión, el velo del templo, es mucho más interesante, porque Jesús había ido al templo a decir que ese lugar era una cueva de ladrones y culpa a los encargados de allí de que se han apoderado de algo muy preciado para Dios, que era su pueblo. De hecho, eso mismo se va a repetir en varias ocasiones. Cuando ustedes recuerdan que le quieren poner una prueba y le llevan un denario y le dicen, oye, ¿es lícito pagar el impuesto? Les dice él, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que muchísima gente lo ocupa para decir que la iglesia no se mete en política. Política, bueno, no voy a hablar de eso. No se metan en política los jacobinos, ¿no? No se metan en política, la iglesia no tiene que hablar de política. No es que se meta en política, la expresión de Jesús no tiene sentido. Está diciendo, este efigie, el dinero, esto es del César, dénselo al César. Ustedes dicen que odian al César, pero por otro lado quieren su dinero. Y lo más grave es lo siguiente, cuando les dice, y den a Dios lo que es de Dios, está diciendo, ustedes se han robado a su pueblo. Ustedes se han robado lo más valioso para Dios, que era el pueblo de la alianza. Y ustedes lo están explotando para enriquecerse. Esa es una denuncia gravísima. Por eso, queridos hermanos, el templo, yo pienso personalmente que no se puede referir al templo como edificio, como institución, sino más bien Jesús está refiriendo al templo que es su cuerpo. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, cuando salen a pedirle credenciales los encargados del templo, dicen, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Y les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y todavía el evangelista nos acota un punto que dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces este gesto de que el velo se rasga es un tema interesante, porque está diciendo, por primera vez está abriéndose de par en par
el verdadero rostro de Dios. No es el de un Dios como se lo imaginaba el Antiguo Testamento. No es el de un Dios castigador, vengador y justiciero. No es el de un Dios que viene a tomar venganza. No es ni siquiera el Dios que todos traemos en la cabeza. Porque la mayoría de las personas, la mayoría de los católicos, la concepción que tienen de Dios es una concepción como la de, una concepción muy parecida a la de Zeus. Ustedes lean la Ilíada y Zeus le puede dar a una persona prosperidad o desgracias. Depende cómo le caiga y depende del ánimo que se haya levantado Zeus. Ah, mataste erróneamente a un venado en tu cacería y en realidad ese era un dios disfrazado, pues ahora te va a caer una maldad. ¿Han visto el sacrificio del ciervo sagrado? Una tragedia del siglo IV antes de Cristo. Es terrible la situación. Cometiste un pecado, ahora lo vas a pagar. No fue intención, ni modo. Bueno, si leyeron la Ilíada, todo el problema de la Ilíada es porque hay un berrinche que tiene Aquiles porque le quitaron una mujer que se ganó en un botín y le pide a su madre, que era una semidiosa, que interceda ante él con Zeus para que Zeus evite a toda costa que los aqueos, es decir, los griegos, puedan derrotar a los troyanos. Ese es todo el meollo. Y Zeus va a estar toreando toda la Ilíada a Hera, su mujer, y a Atenea, que también querían ver la derrota de los aqueos. Entonces él como que dice, sí, pero no, no, pero sí. Entonces el pobre está entre dos aguas y la Ilíada se trata de eso. Y la mayoría de la gente luego piensa que así es Dios. Dios me manda males y me manda cosas buenas. Dios me manda las desgracias y es lo que Dios quiere. Qué error, qué manera tan torcida de concebir a Dios. Si ustedes ven, otras personas piensan que Dios es como Quetzalcóatl. Aquí, al menos en México, la religión azteca no fue aniquilada como en América, sino aquí se trasminó al cristianismo. Y la manera de concebir a Dios ha impregnado el catolicismo mexicano, donde muchísimas veces se entiende que quedar bien con Dios es hacerle un favor, es hacer un trueque con Él. Yo le doy para que Él me dé. Yo le hago un sacrificio, Él me da un beneficio. Sacrificio, beneficio. Beneficio, sacrificio. Entonces voy a hacer algo para que Él esté contento conmigo. Y eso pues es una perspectiva, una manera de entenderlo al estilo de los aztecas. Pero no es el Dios de Jesús. Es Quetzalcóatl. Así se operaba en el Templo Mayor. El Dios de Jesús es totalmente otra cosa. Es el Dios que no pide un sacrificio. Si tenía que haber un sacrificio, Él ya lo ha hecho. No pide nada. Es el Dios que se regala. Es más, vean de qué manera ayer, en el texto de la Pasión, en el Viernes Santo, hablan de la muerte de Jesús. Los sinópticos, los evangelios sinópticos dicen, y Jesús dando un fuerte grito expiró. Y expirar significa echar fuera el espíritu. O sea, su último suspiro es para donar su amor, para dar el espíritu de Dios, para vivificar a esa humanidad que, si ustedes ven todo el acento en la pasión, no lo tiene el sufrimiento de Jesús, lo tiene la burla, la ridiculización de su mesianismo. Y el Evangelio de Juan, que leímos ayer, cuando si fueron al oficio de la muerte de Cristo, subrayaba y diciendo, tengo sed, después da un fuerte grito y entrega el espíritu, se los da. Nunca se habla de la muerte, nunca se habla de Jesús, el cadáver de Jesús nunca aparece, siempre es el cuerpo. Y Jesús no muere, da el espíritu. Porque quien vive amando no puede morir. Por eso quien come su carne y bebe su sangre, es decir, quien hace suya su manera de vivir, donándose, regalándose, tendrá vida eterna, no puede morir. Aunque no haya funciones vitales, no muere. Pero a veces, les repito, nuestra manera de entender el cristianismo es tan infantil, tan cargado e influenciado por otras perspectivas que, bueno. ¿Qué significa vio rasgarse el cielo? Significa que
gracias a la muerte y resurrección de Jesús, podemos conocer el verdadero rostro de Dios. Esto es lo que normalmente nosotros le llamamos fe. Pero fe, mucha gente la entiende como corazonada. Y fe no, fe es una respuesta existencial a lo que Dios me está proponiendo en el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es una propuesta, es como si fueras como cuando te ofrecen un producto. Vas con el vendedor y te dice, sí, mire, este coche tiene esto, tiene el otro, vuela, es eléctrico, no ahorra gasolina, vea, ¿qué le parece? Y uno dice, sí, no, yo prefiero no, sí, no, sí, no, sí, no. No. Bueno, pues la fe es la respuesta existencial a lo que Dios está proponiendo. El Evangelio no hay medias tintas. Es como la actitud con Dios. O le quieres y le amas, o no lo quieres y no está en el centro de tu vida, no te hagas. No puedes decir, sí lo amo, pero tantito, no existe. Igual la respuesta al Evangelio es, o lo vives o no lo vives. No hay términos medios, no hay tonos de grises. Es blanco o negro. O vives el Evangelio o no vives el Evangelio, así de fácil. Si tú dices, no, yo pienso que mis criterios son mejores, pues no lo vivas. Tampoco es que hay una amenaza, ¿eh? No es que Dios vaya a decir, con que dices que no, voy a hacerte sentir el furor de mi fuerza. No para nada. No es la manera en que Dios opera. Así que esa es la gran novedad. La fe es un proceso, un camino de respuesta en el que existencialmente en nuestra propia vida vamos diciéndole que sí o que no. Y esa respuesta es lo que llamamos fe. Vi bajar el Espíritu hasta él como una paloma. Y el Espíritu de Dios y la fe, por ende, el único lugar donde se verifica es en la vida que suscita frente a la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo que la vida que suscita frente a la muerte? Sí, la única manera de corroborar la fe de una persona no es porque vaya todos los días a misa, no es porque tenga todos los sacramentos, no es porque se case por la iglesia, no es porque haya bautizado a sus hijos, no es porque tenga coliges, no es porque traiga tatuada a la Virgen de Guadalupe, no es porque tenga en su casa un altar particular, no es porque prenda veladoras, no es porque rece el rosario todos los días, no es porque... No. La fe se verifica en la manera en cómo responde al mal. Porque, no mintamos, ustedes y yo, todos, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres, de cualquier raza y etnia, de cualquier lenguaje, todos los humanos, todos sufrimos. Todos sufrimos algo. A veces un dolor espiritual, a veces un dolor físico, a veces una enfermedad, a veces un fracaso, a veces frustración, a veces es calumnias, a veces es la pérdida de un ser querido, a veces es una enfermedad, a veces, bueno, todos sufrimos algo. La cosa es cómo respondes al mal. El Evangelio te da una propuesta, te da una idea. Jesús dice, no le hagas resistencia al hombre malo. Vean qué interesante. No pongas resistencia al hombre malo. Si te piden caminar 1000 pasos, camina con el 2000. Si te piden el manto, dales también la túnica. Si te piden, te pagan una mejilla, pon la otra. Es decir, no le sigas el juego a la violencia, no le sigas el juego a la agresión. Pero obviamente nosotros inmediatamente se nos viene encima todo. No, yo tengo derechos, tengo que defenderme, Son perspectivas. Es que yo tengo que dejar en claro quién es el que manda. Son perspectivas. Jesús propone una. Yo pienso una cosa muy parecida a la que decía Platón. Si hay una persona que dice que es buena y de repente sufre alguna situación de maldad, le hacen una injusticia, y él, para la forma de responderle a esa injusticia es responderle con más injusticia, entonces no era bueno. En cambio, si a una persona le toca vivir el mal,
y genera un bien, pues entonces esa persona sí es buena. Lo mismo sucede aquí. La fe se verifica solamente en cómo enfrentamos a la muerte. Y ustedes y yo día con día estamos enfrentando a la muerte, porque día con día se da una respuesta existencial. Día con día es la oportunidad para verificar la fe. Por eso la manifestación de Dios es como una paloma. No es porque Dios sea una paloma, no sean ridículos, como mucha gente piensa, hoy sí, es que imagínense que la Virgen se embarazó de una paloma. No, no, es que es un contraste. Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba fuertemente. En el Nuevo Testamento es muy discreto. Tertuliano, a quien ya les he hablado mucho de Tertuliano, decía, tiene un libro sobre el bautismo extraordinario que se llama así, Catequesis sobre el bautismo. No, de bautismo en latín. Hay una página en internet que se llama tertulians.org. Ahí vienen todas las obras de Tertuliano, sin gastar un peso. Pero son libros de fuego, ¿eh? Cuidado, porque quien los lea puede terminar siendo un creyente auténtico, ¿eh? Obviamente yo lo he leído poco, porque me faltan muchas cosas, porque no tengo tiempo. Pretextos. No, de verdad, es un gran autor, de lo mejor que se pueden encontrar. Este señor tiene un libro de bautismo que en ese libro se pregunta, ¿cuáles son las características del actuar de Dios? Y él dice poder y sencillez. El poder de Dios se manifiesta en lo más sencillo, en lo más pequeño, en lo más simple. Así es la fe. Llegamos a la última parte de esta exposición con el último signo de esta forma en que, como el evangelista nos va traduciendo qué significa la resurrección para él. Se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Dios solamente conoce un hijo, que es Jesús. Y este hijo es el único hijo amado que conoce. Y este hijo es quien se complace. Todo lo que Dios espera del hombre está en Jesús. Así que la vida cristiana tiene un principio y un final. Tiene un arranque y tiene una meta. Arranque, el inicio, se llama bautismo. Meta significa la configuración total con Cristo. Es decir, cómo el Evangelio me hace que Cristo vive en mí. Hoy en día estamos muy... influenciados, ¿sabes? Por una especie de un romanticismo religioso que lejos de ayudar, entorpece muchas cosas. Y para muchos, tienen esta idea de Dios está contigo, Dios vive en mí, eres un ser de luz. O sea, eso me parece que es un poco... no tiene nada que ver con las concepciones que nos plantea muchas veces la auténtica perspectiva cristiana. Nos presenta precisamente eso. Tú eres hijo en la medida en que te esfuerces a ser como el hijo. San Pablo así lo dice, eres hijo en el hijo. Dios estará en ti en la medida en que tú aceptes su evangelio. No nada más porque tengas una chispa divina en tu interior. Evidentemente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero todavía San Ireneo, como nos contaba el padre Rafa, dio un salto. San Ireneo dijo, estamos hechos, somos imagen de la imagen de Dios. Porque la imagen de Dios más pura es Cristo. Es la imagen visible del Dios invisible. Dios, antes de crear al hombre, contemplaba a su Hijo glorioso. A Cristo resucitado de allí, extrajo el modelo del hombre. Vean qué maravilla, esto es poesía. No se podría decir más que poesía, pero yo no soy poeta. Así que esa es la situación. Entonces, por el pecado hemos perdido la semejanza. Tenemos la imagen, tenemos esta corporeidad maravillosa. Pero la semejanza es cómo yo voy a reconstruir en mí lo que el pecado ha deformado. Lo que esa soberbia, esa autosuficiencia, ese creer que no necesito a Dios, ha deformado en mi corazón, en mis sentidos, en todo mi interior. Por eso, la manera de complacer a Dios es haciéndome como el Hijo. Vean, este es un itinerario de vida cristiana.
Mi única meta es ser santo, pero santo significa que Cristo vive en mí. ¿Y cómo va a vivir en mí? Ay, para que yo sienta muy bonito, como los que van a retiros luego, que regresan diciendo, es que Dios, es que lo sentí. Y se vuelve como una droga, ¿no? Ay, andan buscando a ver cómo sienten otra vez a Dios en su vida porque fueron a un retiro y sintieron muy bonito. No, pues qué bien, son goces que el Espíritu nos va permitiendo, pero esa no es la meta. No es una droga para nada más experimentarlo. Ay, quiero sentirlo ya a Dios esta tarde en que estoy estresado y quiero sentirlo. O mucha gente sí refiere, es que sentí a Dios porque sentí una gran paz. Está bien, o sea, les repito, los milagros no son lo importante. Son medios por los cuales Dios nos va haciendo sentir su presencia. Pero la meta principal es cómo soy hijo en el Hijo. Pues hasta aquí mi explicación sobre el bautismo de Jesús para que ustedes descubran esta riqueza que tiene el sábado santo y el descenso a los infiernos y las consecuencias que trae consigo. Les quiero presentar una pequeña galería muy breve de algunos íconos antiguos y modernos o actuales acerca del bautismo. El primer icono que les quiero presentar es un icono sobre la nábasis, así se llama. Y si ustedes ven, siempre esta aura azul habla de la dimensión divina. Aquí se encuentran algunos personajes, entre ellos aquí está Juan el Bautista, y aquí están algunos también santos, probablemente son apóstoles. Eh, Aquí está Jesús llegando al infierno, al Sheol, donde va a romper todo aquello que tiene al hombre atado. Va por el hombre. Aquí está Adán, aquí está Eva, que simbolizan al género humano, que gracias a la cruz de Cristo va a ayudarlos a resurgir. Si conocen esa homilía antigua del Sábado Santo, una homilía antigua del siglo segundo, también hay otra homilía muy parecida que es de San Efrén, del diácono San Efrén. Se las recomiendo mucho porque prácticamente esta es la puesta en plasmada en una pintura de la perspectiva que nos presentaban la homilía antigua y la homilía de San Efrén. Pero si ustedes ven, es la misma perspectiva. Cristo en el descenso a los infiernos se ha identificado con la muerte para abrirle paso a los que vivían en la muerte. Su resurrección será el camino de su vida, será el camino por el cual las personas puedan ascender a tomar el camino diverso. Y esto muchas veces está representado en los íconos, está representando los íconos del bautismo. Descubran y verán qué maravilla. Vean, Jesús está aquí estará otra vez Adán y Eva. Este es el río del bautismo. En algunos está aquí la cruz. En algunos casos incluso parece que Jesús está como un cadáver. Está como si está en una postura como si estuviera muerto así. Aquí está todo lo que hemos estudiado hoy en el pasaje. El Padre enviando el don del Espíritu, Juan el Bautista bautizándolo, los ángeles sirviéndolo, pero este río es el símbolo de la muerte donde están apresados, paralizados, prisioneros Adán y Eva. Este es todavía más antiguo, pero tiene la misma perspectiva. La dimensión divina, el don del Espíritu, Juan el Bautista, el desierto que es un símbolo de la vida de Cristo. Estaban las bestias y los ángeles le servían. Aquí están los ángeles sirviéndole a Adán y Eva en el fondo del agua. Todavía hoy en nuestro día a día encontramos algunos ejemplos muy modernos. Uno de ellos es el de este autor Rubnik, que es fantástico. Rubnik es un sacerdote jesuita que también es artista. Vean esta pared, sacando a Adán y Eva de la ballena de Jonás. Un monstruo que se ha tragado, y aquí está la cruz. La cruz ha sido la herramienta por la cual Cristo viene a rescatar a Adán y Eva. Y esta es una capilla del Papa, que se llama Redemptoris Mater. Una capilla que la restauraron hace poco, bueno, ya tiene bastantes años, unos 10, 20 años. La restauraron en tiempo de Juan Pablo II. Rubnik fue el que hizo todo el director artístico. Y vean que es la misma perspectiva. Lamentablemente no pude conseguir fotos porque es una capilla que no está abierta al público. Pero vean aquí Juan el Bautista, Jesús como si fuese un cadáver,
Aquí los ángeles es la misma, evoca los iconos antiguos, llegando al Sheol, a los infiernos, donde están Adán y Eva. Y aquí aprovecha Rubnik para que el desierto que está aquí, se convierta en la mesa de la Eucaristía, donde por un lado está la mujer lavándole los pies a Jesús. La mujer es, recuerden ustedes, símbolo de la comunidad cristiana, que el homenaje de su perfume es la caridad cristiana. Y de este lado están los apóstoles, donde Jesús no se ve, está lavándole los pies. De hecho, hay una parroquia aquí en México que su cartel de Semana Santa fue precisamente eso, esta imagen del mosaico de Rubnik, donde Jesús está lavándole los pies, que es la escena que va aquí. Pues nada, ¿qué les pareció? Espero que esto les ayude a abrir un poquito el panorama. Yo ciertamente es un tema que me apasiona, me podría pasar el día entero, una transmisión en directo de 24 horas. No exageremos, pero sí, es un tema del que podría hablar muchísimo. Me encanta desde el arte, desde la forma en que la iglesia lo ha asumido, desde las nociones bíblicas, de la liturgia. Hoy, si ustedes ven la liturgia del Sábado Santo, la vigilia pascual, tiene todo el carácter bautismal. Por ejemplo, iniciaremos en oscuras, en tinieblas. Y estas tinieblas serán una evocación de las tinieblas en las que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Estas tinieblas van a ser iluminadas por Cristo, que irrumpe en la luz, como llegando aquí, que va a ser la figura del cirio pascual. Y todos nos va a iluminar. Y de repente el mundo que está en tinieblas se va a ver iluminado por la luz de Cristo. Después vendrá la liturgia de la palabra, un itinerario que nos llevará por cómo el Dios de Jesús, el Dios que Él nos ha presentado, el Dios que Él nos presenta, que es un Padre amoroso, que no escatima en nada con estar con sus hijos, ha estado toda la vida presente en la historia de la humanidad para salvar. Después vendrá la liturgia bautismal, que es el sentido de la Pascua. Vamos a renovar todos nuestro bautismo. En algunas parroquias preparan catecúmenos, pero cuando no se preparan catecúmenos, eso no quita que toda la comunidad vamos a renovar nuestro bautismo. Por eso, al inicio de la cuaresma, yo les invitaba a vivan esta cuaresma como una plática prebautismal, como un renovar nuestro bautismo, porque va a pasar exactamente lo mismo que hicimos en el bautismo, nada más que ahora ya mayores. Para toda esa gente que dice, a mí me hicieron católico y yo no quería, yo no se los pedí. Pues ya de mayor tú tienes la decisión de renovarlo año con año. Lo renuevas cada vez que vives la Pascua. Por eso la cuaresma es, ¿qué tengo que afinar en mi vida hacia ser como Jesús? ¿Qué está interrumpiendo ese camino, esa meta, esa maratón que he iniciado para convertirme en Cristo? Y evidentemente, vean que el rito bautismal que viviremos en la vigilia pascual tiene todo ese sentido. Primero, renovaremos formalmente nuestra fe. Volveremos a plantear todo el tema. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesús, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, renuncio a Satanás, etc. Viene la aspersión de agua. Otra vez nos están bautizando. Encenderemos cada quien nuestro propio cirio. Todo es bautismo. Todo es bautismo. Por eso sería ilógico pensar que alguien ahorita en la comunidad esté en pecado. Es el tiempo de gracia de toda la comunidad. Estamos limpios, renovados, recién bautizados. Por eso es una gran alegría. Hemos pasado de la luz, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Yo tuve un párroco con el que trabajé que lamentablemente era sacerdote y era muy bueno, pero no había entendido esto. No había entendido esto. Yo me acuerdo que en una Pascua que estuve con él me decía, oye, domingo de Pascua, mañana ¿quién va a confesar? Y yo le dije, ¿confesar? Por supuesto que no. Es que si confiesas no has entendido el signo bautismal que estás generando en la Pascua. No había entendido. Y el necio, no, pero es que tenemos que confesar, la gente lo va a pedir. Pues hay que formar a las personas para explicarles lo que acaban de vivir en la vigilia pascual. Y si alguien se lo pierde, perdón, pero no creo que tengamos que ceder en todo. Ustedes vean
Yo si ahorita llego al Estadio Azteca y les toco y le digo, oigan, quiero ver aquí jugar al Barcelona con la Bayern Múnich. Por mucho que yo sea un fan, por mucho que yo sea un cliente, por mucho que yo sea un lo que quieran, pues va a decir, perdón, señor, pero aquí ni es el lugar ni es el momento. ¿Por qué? Pues porque ni aquí juega el Barcelona, ni aquí juega el Bayern Múnich, y aquí no es el momento para venir a pedir. Aquí no vayas a jugar a sus estadios. No, yo quiero que usted. No, es que entonces por eso se aleja uno del fútbol. Pues va a decir, pues bien por usted, pero usted no está entendiendo que el fútbol tiene ligas y que, etcétera, ¿no? Pues es lo mismo. A veces nos falta mucha catequesis, de ida y de vuelta, a los pastores y a las ovejas, a las ovejas y a los pastores. Pero en fin, bueno, espero que ustedes que han invertido una hora de su tiempo viendo este video, les ayude a comprender un poquito más la riqueza de este Sábado Santo, que es una maravilla. Lo espero con ansia cada año. De hecho, toda la vida de la iglesia habla de esto, de Pascua. Ustedes vean, y la Navidad es Pascua, es una Pascua chiquita. Es lo mismo. Así como a Jesús lo amordazan en una mortaja y lo depositan en la sepultura. La Navidad, vean que es exactamente lo mismo. A Jesús lo envuelven en pañales y lo depositan en el pesebre, que es el lugar donde sirve como alimento. Es totalmente un gesto eucarístico, es un gesto de Pascua. Los ángeles van a anunciarle, en la noche salen los ángeles a decir, gloria a Dios en el cielo, porque ha nacido el Salvador, y van con los pastores. Lo mismo, así en la noche de Pascua, en la noche el ángel del Señor salió a anunciar a los israelitas que tenían que cruzar el Mar Rojo. Y el ángel del Señor es ahora el que va a anunciar la resurrección. Es lo mismo. Toda la Biblia transpira Pascua. Ojalá se enamoren de la Pascua, queridos hermanos, que han visto este video. Y que ojalá el Señor si algún día, yo no creo, porque todos ustedes son gente buena, pero si algún día llegan al purgatorio y les quieren poner una pena temporal por sus pecados, ustedes pueden decirle, vi los videos del Padre Carlos para que me puedan quitar un poquito de esa pena temporal aquí en el purgatorio, porque ya la pagué viendo sus videos. Así que ojalá les sirva a todos, les mando un abrazo muy grande de Pascua, estoy muy contento de haberles explicado esto y más adelante seguiremos poniendo más videos que nos ayuden a comprender mejor nuestra fe. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Les mando un abrazo, feliz Pascua a todos.